Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui y Gladys Mulqui de Carbonell. Hola amigas, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta audición de hoy. Gracias al Señor podemos una vez más abrir su palabra y compartir todo su consejo. Te recuerdo que estamos finalizando hoy la serie titulada Mujeres bajo control y me gusta hacer un repaso. En el primer programa vimos cómo recibir al Espíritu Santo. En el segundo programa aprendimos a cómo caminar en libertad. En el programa 3 estuvimos viendo y estudiando juntas cómo obtener el control del Espíritu Santo. Y hoy te propongo aprender juntas a cómo orar en el Espíritu. A tus pies arde mi corazón, a tus pies. Estamos basando nuestro estudio de la presente serie en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Permíteme que te lea algunos versículos que nos van a servir de base en la meditación de hoy. Desde el versículo 22 en adelante, el apóstol escribe lo siguiente: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotras con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Hoy vamos a hablar de cómo aprender a controlar nuestra vida, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos por medio de la oración, pero la oración en el Espíritu. Permíteme, antes de desarrollar el tema, que te lea algunas frases muy lindas que encontré acerca de la oración. Martín Lutero expresa: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Pero también Jean Elliot, acerca de la voluntad de Dios, expresó lo siguiente: la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener. También quiero compartirte, antes de darte las 3 llaves para poder aprender a orar en el Espíritu, un comentario, un devocional que bendice mucho nuestra vida familiar todos los días, escrito por Christopher Shaw. Y él dice lo siguiente acerca de lo que es orar en el Espíritu. Y esta meditación está basada en Efesios 6:18, donde Pablo dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice: las palabras que escoge el apóstol para acompañar su exhortación, orar, suplicar, velar con toda perseverancia, nos hablan de una intensidad que trasciende la experiencia de oración en nuestras vidas. Para nosotros, la oración muchas veces consiste en elaborar una lista de peticiones y elevarlas al Señor, esperando que Él se complazca en añadir su bendición. Meditemos por un instante en el significado de esta frase, en el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre una oración conducida por nuestra pasión y una que es efectuada en el Espíritu? Con solo efectuar la pregunta comenzamos
a vislumbrar la diferencia que puede haber entre una y otra. La oración elaborada por nuestra pasión puede ser muy profunda e intensa, pero tiene justamente ese problema, es nuestra. La oración en el Espíritu es, en su esencia, una oración donde el protagonista principal es precisamente el Espíritu. Es decir, el que impulsa las peticiones y expresiones hacia Dios es el mismo Señor. Es, en las palabras de un autor, Cristo orando a través de nosotras. Considere esto a la luz de la siguiente declaración de Pablo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotras con gemidos indecibles. Leíamos recientemente en Romanos 8:26. Quedan claramente expuestos dos conceptos en este versículo. En primer lugar, nuestra oración se elabora desde una postura de debilidad. Y esto consiste en que no sabemos qué es lo que debemos pedir. No obstante, en la mayoría de nuestras oraciones nos movemos como si supiéramos qué pedir, como si estuviéramos absolutamente seguras de las peticiones que tenemos que efectuar. Orar en el Espíritu, entonces, requeriría de nosotras que seamos muchas más cautas a la hora de pedir cosas, o incluso a la hora de hablar en su presencia. Nos invita a escuchar para que el Espíritu nos dé alguna indicación de qué tipo de peticiones podemos o debemos efectuar. En segundo lugar, la declaración de Pablo nos informa que no importa cuán prolijas sean nuestras oraciones, el Espíritu las toma y traduce en algo que es entendible para el Padre. ¿Estamos afirmando que el Padre no nos entiende? De ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que el Espíritu toma nuestras oraciones muy humanas y las convierte en algo mucho más acorde a los deseos y las cargas del Padre. Interpreta el sentir de nuestro corazón, aunque nosotros no podamos darle palabras ni entenderlo. Al igual que todas las otras actividades que forman parte de la vida espiritual de los hijos de Dios, la oración debe ser realizada como fruto del accionar del Espíritu. ¿Podremos detener suficientemente nuestros propios impulsos para darle lugar a Él? Estudiando este tema, descubrí, te lo comparto, que si no somos mujeres controladas por el Espíritu Santo, nunca lograremos aprender a orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu básicamente es orar con la ayuda del Espíritu Santo. Es como que el Espíritu de Dios juega un papel de traductor. Aquí el apóstol dice claramente, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Muchas veces ni aún nosotras sabemos qué es lo que nos conviene para nuestra propia vida, porque no tenemos la capacidad de saber qué vamos a necesitar mañana. Es más, qué nos va a pasar dentro de una hora. Entonces, debemos aprender a orar en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu, con la guía del Espíritu, con la intervención del Espíritu Santo. Para eso necesitamos tener tiempo, hacer un espacio en nuestro agitado día, porque si entramos en nuestra cámara secreta, en nuestro aposento alto, como Jesús lo llama en los evangelios, o en nuestro cuarto de guerra, apresuradamente, con poco tiempo, creo que no lograremos elaborar una oración en el Espíritu. Pero cuando nosotras entramos despacio, tranquilas, con un tiempo, cerrada la puerta, en un lugar tranquilo, allí dejamos que el Espíritu de Dios comience a dictarnos qué es lo que debemos orar en ese día. Muchas veces nuestra costumbre es acercarnos a Dios en oración, como decía en el devocional, con la lista previamente armada y muchas veces, déjame que te diga, previamente memorizada. Y nos acercamos
con la lista de pedidos, dame, bendecime, y todos los me que se te ocurran. ¿Y cuántas veces descuidamos la gratitud, la alabanza en la oración? Una oración en el Espíritu tiene que tener alabanza, adoración. Es parte de una oración bien elaborada. Ahora, la oración en el Espíritu va a producir en nosotras esa esperanza frente a lo que estamos aguardando, frente a aquello que no vemos, como decía el apóstol Pablo, porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a pedir lo que conviene. ¿Cuántas veces que has logrado conectarte con el Espíritu Santo en medio de la oración, terminaste pidiendo cosas que ni se te hubieran ocurrido antes? O quizás también en el Espíritu fuiste llevada a confesar pecados que ni siquiera los habías detectado y tenías ocultos en tu vida. Por eso es tan importante y tan necesario velar en oración. Como dice otro versículo de la palabra, orad sin cesar. Porque no solamente quiero limitarte a que oremos en nuestra cámara secreta. Quizás en el día estamos circulando en nuestro vehículo, estamos haciendo un trabajo, estamos cocinando y podemos estar conectadas en oración con nuestro Padre Celestial. Ahora, algo de las frases que te leí, la oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración sirve para ponerme en sintonía con los planes de Dios. Muchas veces demandamos, nos acercamos a Dios con un carácter de que Él tiene la obligación de bendecirme porque yo soy su hija y porque yo le sirvo y porque trato de agradarle todos los días. Y Él me tiene que dar esto que le pido porque Él es mi Padre. ¡Qué error! Cuando nuestra oración es para torcer la voluntad de Dios. Ahí viene la sumisión. La oración en el Espíritu conlleva a la sumisión, dejar que el Espíritu nos muestre, dejar que el Espíritu nos guíe. Esta oración es la oración que tiene garantía, la garantía de la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso dice allí en el versículo 27, el que escudriña los corazones, nuestro Padre Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Querés aprender a orar con la garantía de la voluntad de Dios, mi querida oyente? Deberemos aprender a orar en el Espíritu. ¿Querés ver cambios en tu vida? ¿Querés activar tu inteligencia espiritual? ¿Querés tener un carácter bajo el control de Dios? Aprendamos a orar en el Espíritu. Aprendamos a depender, a dejar que ese Espíritu nos vaya llevando, nos vaya guiando, vaya colocando las palabras que el Espíritu mismo nos dicte y a su vez Él pueda traducirle a nuestro Padre Celestial aquellas cosas que ni siquiera nosotras sabemos cómo pedirlas. Por eso quiero en esta hora a poder invitarte, a desafiarte en esta semana que iniciamos hoy, a poder invertir más tiempo en la oración. Y me estoy acordando de un hombre de Dios que se encuentra justamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Él fue un profeta, el profeta Daniel. Y él experimentó lo que es la oración contestada. Yo creo que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque no son oraciones en el Espíritu. Son oraciones basadas en nuestra carne, oraciones basadas en nuestra propia voluntad, en lo que yo deseo para mí y no lo que Dios desea para mí. Daniel oraba 3 veces al día. Ese hábito lo adquirió cuando él vivía en Israel, pero cuando fue llevado a Babilonia cautivo, él continuó teniendo ese hábito de orar 3 veces al día. Y fue de tal impacto su vida que él se arriesgó a seguir orando aún cuando estaba prohibido. Y Dios respondía a sus oraciones, porque Daniel fue un hombre que aprendió a orar en el Espíritu. Por eso quiero que en esta semana podamos
desafiarnos a nosotras mismas y a tener más tiempo de oración. ¿Por qué no imitar a Daniel? ¿Por qué no tener 3 momentos, mañana, tarde y noche? Poder estar en la presencia de Dios, disfrutar a Dios a través de la oración, comunicarnos con Él. Espero que esta serie, Mujeres Bajo Control, haya sido de bendición para tu vida. Espero que haberte podido dar herramientas prácticas para poder aplicar en tu vida diaria, en tu andar y poder ser una mujer llena del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima audición. Y una vez más, terminamos la programación de hoy invitándote a que puedas seguir todas las series, los audios de nuestros programas en la página de Facebook A Tus Pies. Allí colocas me gusta. También podés descargar la app de Radio de la Fe y no solo seguir nuestros programas, sino todo lo que nuestra radio te puede ofrecer para la edificación de tu vida cristiana. Que Dios te bendiga. Hasta aquí, A Tus Pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.